Bueno, Logística de México, somos una consultora en cadena de suministro. Tenemos 23 años haciendo proyectos de implementación de mejoras y optimización para un poco más de 1,000 empresas alrededor del continente para hacer que sus cadenas de suministro se vuelvan ventajas competitivas para ellos, tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Yo soy David Lati, soy el Chief Revenue Officer. Tengo 22 años trabajando proyectos de optimización y de tecnificación de empresas a través de sus cadenas de suministro. Excelente. Pues aquí con el tema de hoy en día, yo creo que de los que sabemos y de los que, digo, pues de los que no sabemos y de los que sí saben, ¿no? Los Sí. aranceles. Sí, es un tema que, bueno, se esperaba, se veía venir muchas declaraciones, parte de temas de negociación, pero al final de cuentas, el día de hoy, a primera hora, los aranceles se vuelven una realidad para México, para Canadá y para China, ¿no? Con todo y que el día de hoy se da la noticia, siguen en paralelo, se crean Ajá. agendas de trabajo donde hay una sesión el jueves entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, donde incluso el secretario de Comercio de Estados Unidos dice que mañana siguen las mesas de negociación. Entonces, como que es un mundo sumamente incierto, ¿no? A través de las declaraciones que vemos en las noticias, donde pues, la información se mueve hoy mucho más rápido de lo que se movía en el pasado. Entonces, pues, obviamente esto genera desde mucho conocimiento hasta mucha incertidumbre de lo que realmente está pasando y de lo que puede pasar. ¿Cómo afecta los aranceles en impuestos, sobre todo a México? Sé que afecta a Canadá, se va a afectar México, digo, Estados Unidos mismo, China, estos suministros globales a corto plazo. Bueno, pues al final de cuentas, los aranceles son un impuesto que está poniendo en este momento Estados Unidos a los productos que ellos importan de México, de Canadá o de China. Esto, al final de cuentas, lo que busca es potenciar al mercado americano como un principal eje. Además, pues bueno, de todas las negociaciones, de la seguridad en la frontera y de todo lo que tenga que ver, viendo a los aranceles en el tema del comercio, es realmente un impuesto que se está poniendo a los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos. ¿Qué Pues al sectores han final, sido los más afectados? perdón. ¿Qué sectores son los más afectados? Bueno, la industria automotriz, la industria de la agricultura, la comida, la industria de la moda, la textil, la industria farmacéutica, la industria de la tecnología. Realmente es una afectación transversal hasta que algo cambie, si es que existen algunos, si es que existen algunos sectores los cuales van a modificar dentro de las diferentes fracciones arancelarias que tenga el gobierno americano. Entonces, al final de cuentas, es una afectación transversal en el mercado. ¿Pueden existir afectaciones de materias? Definitivamente sí, porque el mercado ahí está, porque el consumidor ahí sigue. Ajá. Porque esto trae otros cambios adicionales, por ejemplo, de la relocalización, ¿no? Que se está hablando mucho el día de hoy de la relocalización. Las relocalizaciones no son inmediatas, al final de cuentas. Entonces, al final llega un momento donde los tiempos tienen que empezar a dar de sí. Y vamos a entender que si los aranceles se pusieron hoy con 30 días de aviso, pues igual puede revertirse en cualquier momento, ¿no? Porque se vuelve a través de órdenes ejecutivas. Entonces, tenemos que estar con la cabeza fría, pensando a nivel estratégico y sin tomar decisiones que nos pongan en riesgo como empresarios sobre las decisiones que estamos tomando que puedan poner en riesgo nuestros negocios. Como que, como bien dices, ¿qué estrategias adoptar o qué mitigar como para tener menos impacto con todo esto que está pasando? Correcto. No dejemos de lado que si estos aranceles se mantienen en el tiempo, pueden traer consigo una de las mayores disrupciones en la cadena de suministro del continente y posiblemente del mundo de los últimos 20 o 30 años. Pero, otra vez, todas las cosas se mueven demasiado rápido. Si nosotros vemos a México a nivel de comercio y a nivel de la fortaleza que tenemos como país, lo primero que te podría decir es que en México hay más de 6 millones de pymes, que representan más del 70 o 75% de los empleos que se dan en el país. El fortalecimiento del mercado interno es una de las estrategias
que pueden apoyar de entrada en el corto plazo, pero también en el largo plazo, porque al final de cuentas es una estrategia de futuro que está enfocada en el país. Por otro lado, los empresarios deben de buscar sí o sí dos principales cosas. Uno, la flexibilidad, tanto en sus modelos de compras como en sus modelos comerciales, o sea, tener más proveedores, o sea, tener más clientes, o sea, no estar dependiendo de una sola línea para tener un abasto o para tener una venta. Y el segundo punto, trabajar en la optimización, trabajar en entender que si ellos son óptimos y reducen sus costos, van a mantener sus ventajas competitivas dentro del mercado, tanto local como internacional. ¿Quién tiene más riesgo? ¿Las empresas ya transnacionales, digamos, o los pymes, las que ya están bien consolidadas? Me parece que no es una decisión de tamaño, me parece que es una decisión de mercado. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una pyme que dependo al 100% de la exportación hacia Estados Unidos, por más que sea una gran maquila o una pequeña maquila, pues al final de cuentas ahí tengo muchísimo riesgo sin importar mi tamaño. Pero si soy una empresa que trabaja, por ejemplo, frutas y verduras para el mercado local, pues posiblemente el impacto como tal en sí del arancel como tal no sea algo que nos pueda afectar, porque no dependemos de mercados internacionales para algunos de los puntos. Pero no dejemos de lado dos o tres temas que son relevantes. Uno, este tipo de medidas económicas que se están tomando pues, a nivel internacional pueden tener impactos en el tipo de cambio. Si tiene impactos en el tipo de cambio, sí, definitivamente, si tengo insumos que vienen con alguna moneda que no sea el peso mexicano, pues al final de cuentas puede tener un impacto en el costo como tal y en la disponibilidad, incluso en la competitividad que tenga como empresario. Porque al final de cuentas, un cambio en los aranceles y una reconfiguración de las cadenas de suministro es un cambio sistémico, es un cambio de un sistema completo de comercio que pues, el mundo se empezó a globalizar hace algunas décadas y hoy en día se está empezando a localizar, pero pues al final de cuentas todo puede volver a cambiar y tenemos que ser flexibles para reaccionar ante esto. ¿Esto afecta globalmente y al comercio internacional? Sí, definitivamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la industria automotriz, nosotros tenemos componentes que pasan y cruzan diferentes fronteras, incluso que cruzan la frontera México-Estados Unidos, donde una autoparte se mueve, donde se le hace otro proceso del otro lado de la frontera, donde vuelve a regresar, donde se hace un subensamble y donde luego se vuelve a ensamblar. Entonces, al final de cuentas, las economías estamos sumamente conectadas. Y pues esto sí genera una disrupción completa de las diferentes cadenas y más considerando pues que son economías sumamente relevantes, ¿no? La economía estadounidense, la economía china y pues bueno, para nuestro continente, Canadá, México y Estados Unidos tenemos el Tratado de Libre Comercio, pues, uno de los más importantes del mundo. Sí, lo que más afecta ahorita es como la incertidumbre, ¿no? El no saber Exactamente. qué va a pasar, si se queda, si se va. ¿Qué recomendarías tú a las empresas para fortalecer sus cadenas de suministro? Lo primero es la optimización. Tenemos que estar optimizados, tenemos que estar trabajando con la mayor eficiencia posible, al menor costo posible, pero entendiendo quiénes somos como organización y entendiendo nuestra ventaja competitiva en el mercado, o sea, por qué el cliente me prefiere y fortalecer sobre ese punto, por qué el cliente me prefiere. Ese sería el primero de los puntos. El segundo de los puntos es, México es el país, uno de los países con más con más tratados de libre comercio del mundo. Pues al final de cuentas, sí tenemos la cercanía, sí tenemos una relación de más de 400.000 millones de dólares con Estados Unidos a nivel de exportación, pero tenemos tratados comerciales con los principales países representando cerca del 70% de la economía mundial. Entonces, abrir nuevos horizontes y buscar tener otras alternativas en el mercado nos ayudaría a fortalecernos. Si la relación con Estados Unidos se queda como está, pues mantenemos nuestras posiciones competitivas alrededor del mundo. Y si las cosas mejoran, pues seremos más fuertes como organizaciones porque tenemos, además de lo que logramos, nuestra relación con nuestro principal socio comercial y nuestro vecino. ¿Cómo ayuda la tecnología a gestionar los riesgos en las cadenas de suministro? Pues bueno, hay muchas formas en las que la tecnología ayuda, temas de optimización, temas de certeza de los procesos, confiabilidad de inventarios, planificación de la demanda, hasta al momento en que empezamos a ver temas de comercio exterior, la trazabilidad de los componentes ayudan a tener la claridad de las reglas de origen.
y estar seguros que si tengo la trazabilidad completa de mi cadena de suministro, entenderé que cumplo o no cumplo con la fracción arancelaria con la cual puedo estar beneficiado o puedo estar afectado. Entonces, al final de cuentas, los indicadores que se generan y la visibilidad que se generan a través de los sistemas de cadena de suministro ayudan a que las empresas, sus proveedores y sus consumidores puedan trabajar de forma conjunta. Hablando de México específicamente, ¿cómo es que afecta a estos aranceles por parte de Estados Unidos? Como te digo, es un tema de un cambio sistémico. Lo primero, pues obviamente viene pues, una modificación en las prioridades de inversión de diferentes empresas que posiblemente digan, ok, esperemos tantito a ver qué es lo que sucede. Posterior a eso, si es que existe la relocalización o Estados Unidos empieza a comprar productos de otros lados, pues obviamente va a bajar el volumen de manufactura requerida dentro de México, lo que puede hasta cierto punto afectar el empleo o incluso los costos de los productos que se quedan en el mercado local. Ok, Es por eso por lo que enfocarse en la optimización hace sentido para poder sostener a nuestro mercado cautivo. ¿qué medidas puede tomar el gobierno para ayudarnos a mitigar estos efectos? Principalmente, pues vienen los temas exteriores, que es las negociaciones, entender cómo podemos llegar a un acuerdo con nuestro principal socio comercial, y por otro lado, el fomento de la economía y las economías locales, el apoyo a los empresarios locales para el desarrollo del mercado. Nosotros solitos representamos el 75% de nuestro propio empleo, y no es a través de los grandes consorcios, es a través de las pequeñas y medianas empresas del país que realmente son una parte fundamental del soporte económico y es una parte fundamental del soporte del empleo que tenemos nosotros los mexicanos. Entonces, desarrollar muy fuerte el mercado local. ¿Crees que estas tensiones comerciales podrían llevar a un retroceso global de la globalización? Totalmente. Este tipo de tensiones, la globalización desde nuestra perspectiva ya empieza a tener modificaciones, de hablando de la globalización a la hiperlocalización, o sea, a un cambio hacia el otro extremo, ¿no? Pues, hoy en día como que están siempre los dos lados, el blanco y el negro. Y ya hemos visto en nuestra experiencia en estos 23 años, en el último año, hemos visto cosas como han ido cambiando hacia temas mucho más locales. Sí lo puede cambiar. Solamente el tema de los aranceles, no necesariamente, sino también todo el tema de las diferentes posturas económicas de los gobiernos, de los países y cómo el mundo y cada país se está posicionando como su propia ventaja competitiva. ¿Qué escenarios esperas para el comercio internacional para los próximos años? Incierto, Totalmente. incierto. Se ve mucha incertidumbre y es por eso por lo que tenemos que ser flexibles. Hoy en día vino un cambio. No podemos reaccionar a 10 horas y inmediatamente empezar a hacer cambios importantes en nuestra empresa, porque nuestras empresas tienen una estrategia de largo plazo. Entonces, lo que tenemos que tener es tenemos que tener planes de recuperación de desastres, como se llaman, y planes de continuidad de negocio. Este tipo de situaciones suceden, por ejemplo, si en algún momento yo tengo un cliente que está en algún lugar que sufrió una desgracia, un terremoto o una inundación, pues al final de cuentas tengo que reaccionar también, ¿no? Porque perdí a mi cliente. En este caso, pues con todo y que es una cosa totalmente distinta, pues igual, si estoy perdiendo a mi cliente, tengo que ver qué tengo que hacer para poder mitigar esos riesgos y yo, como empresario, como empresa, poder subsistir y seguir dando empleos y seguir generando valor y dinero para el país y para los colaboradores de la empresa. Como bien dices, para mantener la lealtad del consumidor hay que amar estrategias más que precios altos o algo así, ¿no? Sí, al final de cuentas, nuestros consumidores nos compran por diferentes motivos. Nos pueden comprar por precio, nos pueden comprar por cercanía, nos pueden comprar por atención al cliente, nos pueden comprar por crédito, nos pueden comprar por muchas cosas. No siempre nos compran por precio. Al final de cuentas, nosotros mismos no siempre compramos por precio. Y si lo vemos nosotros mismos, las empresas les venden, las personas les venden a las personas, no las empresas a las empresas. Al final de cuentas, los que compran son las personas. Y como nosotros somos de consumidores, nosotros sabemos por qué decidimos por tal o cual marca. Y no necesariamente fue la más barata. En algunas cosas sí, en algunas cosas no será la más barata. Entonces, entender por qué nos compran y tener claridad qué quiere nuestro mercado va mucho más allá que si estoy un par de centavos más altos. Hay mercados donde no.
Hay mercados como la industria del metal, el petróleo, cosas un poco más en temas de commodities, de materias primas, que pueden tener un poco más de riesgo, mucho mayor sensibilidad al precio, pero existen otras variables. En las cadenas de suministro, la cadena de suministro controla todo lo que haga que un producto se mueva. Entonces, pues si estoy más cerca, de todas formas, puede ser que mi costo de transporte sea menor. Si estoy más cerca, puede ser que llegue más rápido. Si estoy más cerca, puede ser que tú necesites tener menos inventario porque yo te entrego al otro día o en 2 días o en una semana y no me tardo un par de meses en recibirlo de otras partes del mundo. Entonces, ahí es donde hay que entender esa ventaja competitiva, entender qué quiere nuestro consumidor y por qué nos compra. Y a partir de ahí se pueden generar las estrategias correctas para que nos siga comprando. Entonces, como a grandes rasgos, recomiendas tranquilidad ante todo y ir esperar a que siga estos días. Tranquilidad ante todo, no tomar decisiones alebrestadas en este momento y no tanto esperar, sino planear mis alternativas Ok, y saber cuál es, qué tiene que pasar o cuánto tiempo tiene que pasar para que yo ejecute mi estrategia A. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ejecute mi estrategia B? ¿Por qué? Porque si sale que tomé la decisión de ir por mi estrategia A y pasado mañana vuelve a cambiar, pues posiblemente no puedo estarme moviendo así. Entonces, es marcar un plan de qué pasaría si, las alternativas y cuándo debería tomar mi decisión y empezar como que a acercarnos a lo más lejano que podamos para tomar decisión. Y cuando se hay que tomar, se toma la decisión. No tanto esperar, sino empezar a planear y esperar para ejecutar hasta que sea el momento correcto o el momento óptimo o el último momento posible, porque ahí es donde lo tengo que hacer. Pero sí, hoy en día es momento de pensar y de ver al mundo y decir cómo puedo reaccionar para sostener a mi negocio. como dices, actuar, tener plan A, plan B y hasta un plan C. Exactamente. Y decidir cuándo hay que ejecutarlo. Perfecto, muchas gracias, licenciado David. ¿Algo más que quiera agregar? Yo quisiera cerrar diciendo, hay que tener cautela. Los siguientes meses, incluso años, van a ser de mucho ruido a nivel político, a nivel económico, a nivel relaciones internacionales. Lo que yo les quiero decir es, somos mucho más allá que nuestro precio y somos mucho más allá que un solo mercado. Hay que buscar las opciones, hay que buscar las alternativas porque el mundo es muy grande y con todo y que hay una hiperlocalización, seguimos globalizados, seguimos interconectados y habrán oportunidades que si las sabemos tomar, nos van a hacer mucho más fuertes saliendo de esta crisis, si le podemos llamar. Perfecto, muchísimas gracias, un gusto. Muchísimas gracias, mucho gusto. Estoy a tus órdenes. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta